Claudio Kleiman. Claudio, ¿Cómo andás? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, amigos. Un gusto estar acá en Radio Arroba y con ustedes. Qué bueno siempre tenerte cerquita, escucharte. Gracias, como siempre, por acudir a los llamados. Es un gusto. Así que, bueno, nada, Darío, ¿querés inaugurar vos las preguntas con empezamos el por el señor Kleiman? principio. Dale. Empezamos por el principio. Hay que hacer memoria. Y sí, mirá, Hace mucho. una publicación que yo no la tuve mucho porque yo era más del apelo. Desprecio imaginario, contanos, Claudio. Bueno, ¿por dónde empezamos, María? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo como siempre nos gusta, es muy linda tu llegada. Y es muy linda también cómo conoces a Jorge Pistocchi, uno de los grandes mentores de eso. Bueno, mi llegada al Expreso fue a través de Alfredo Rosso, que ya había colaborado con La Mordisco, viste que hubo una revista Mordisco que salió antes del Expreso, entre el 73 y el 75. Posteriormente Mordisco saldría como suplemento de rock del Expreso, ¿no? Y bueno, y Alfredo, bueno, esto ya lo he contado otras veces, Sí, pero sí. Alfredo lo conocí en La Colimba, La Colimba en la PM 101, que ahora por esas ironías del destino se transformó en un supermercado mayorista, ¿cuál es eso? Los que venden, bueno, no importa. Sí, sí. Material Tipo- de construcción. Ah, Claro. Ahí en Palermo. Y bueno, y Alfredo se dio cuenta que yo sabía de música, qué sé yo, con los modestos medios de que disponíamos Claro. en esa época. Y entonces me dijo, te voy a presentar a Pistocchi, tenés que conocer a Pistocchi. Fuimos todavía con el corte americano. Media americana. De La Colimba iba medio americana, en el mejor de los casos, digamos. Bueno, a conocer a Jorge, siempre digo que eso fue un antes y un después. Jorge era un tipo muy, ¿cómo decir? Muy magnético, tenía como muy carismático y un tipo que le fluían ideas todo el tiempo y vos le creías y nada, tenía como el poder de conformar grupos a su alrededor. Vos le creías y no solo le creías, sino que querías participar de cualquier aventura en la que él se estuviera involucrando. Y bueno, Jorge nos contó, en ese momento La Mordisco previa al Expreso había dejado de salir, pero él nos contó que estaba planeando una nueva revista que iba a ser Expreso Imaginario, que iba a ser una revista de cultura rock. O sea, Jorge veía que al rock la música, solo la música le quedaba chica. Bien, ¿viste? Que bien. él quería... Te interrumpo un cachito, Claudio. Esa es la idea, ¿no? Que todos dicen la cultura rock, porque, o sea, el rock traspasa el mismo hecho de Exactamente. la música, ¿no? Eso es lo que ustedes captaron en ese momento. Sí, tal cual. El rock es una forma de ver el mundo. Claro. Y una forma de, yo diría también de transitar la vida, ¿viste? Porque no es una plataforma política, es como una plataforma existencial, diría. Entonces, el rock estaba transformando, de hecho, todo, las relaciones entre padres e hijos, cómo la gente se relacionaba con su entorno, con la naturaleza, cómo la gente intentaba formas de convivencia por fuera de la familia tipo establecida por el sistema. Estaba por fuera de todo lo establecido, de las religiones establecidas, ¿viste? Había como formas de ver el mundo que de repente que no pasaban por, o sea, qué sé yo, Krishnamurti no creó una religión de los krishnamurtianos, ¿viste? Claro, Él al contrario decía que no, que cada uno tenía que ser como su propia guía, digamos. Claro. Bueno, y además la influencia del rock, por supuesto, en todas las ramas del arte, ¿no? Había
pintores rockeros, teatreros rockeros, en la danza había exponentes del rock en la danza, en fin. Todo eso Jorge aspiraba a englobar dentro de las páginas del Expreso, Jorge, y por supuesto Pipo Lernoux, que fue su codirector, y creo que lo consiguió, que lo conseguimos bastante bien, ¿viste? Transmitir como esa visión del mundo a través de una revista que además salió en la peor época de la historia de nuestro país. Justo coincidieron con el proceso, del 76 al 83. La dictadura cívico-militar, del 76 al 83, y esos primeros años fueron durísimos en cuanto a la realidad argentina. Y bueno, el Expreso nos dio, siempre digo esto, que el Expreso nos dio como una plataforma de salvación a muchos de nuestros lectores que, viste, empezaron a sentirse menos solos, que había otra gente que pensaba como ellos. Siempre tenemos que remontarnos a una época donde no había internet, no había celulares, no había nada. Las comunicaciones eran por carta, a través del correo. Eso también fue un gran medio de difusión, ¿no? Porque tenían el tablón atrás donde yo busco baterista, que hoy en día se hace por redes, pero bueno, en esa época... Cual. Sí, tal cual. Inclusive ya en otra época posterior del Expreso eso se amplió a un suplemento para músicos que dirigía Pettinato. Pero sí, y no solo lo de busco músicos, sino busco gente, que le guste la poesía, quiera charlar, que le guste, qué sé yo, tal música, porque también es bueno recordar la importancia que tenía la música en las vidas de la gente, ¿no? Porque hay un antes y después de Internet. Después de Internet la música llegó a todo el mundo, es muy fácil acceder a la música, pero dejó de tener la importancia que tenía, inversamente proporcional a la cuestión. Antes la gente se reunía para escuchar música. Sí, y pensaba también lo que dijiste de Jorge, Claudio, que vos a Jorge también lo empezás a seguir un poco porque le creías. Y si es lo que cuesta creer hoy es este mundo de las redes sociales y demás, ¿no? Digo, en ese momento era mano a mano, cara a cara, que el proyecto era y te lo decía el mismo tipo. Por eso digo, le creían, y entonces lo siguieron justamente por eso. Hoy, ¿a quién le crees, no? Digamos. Sí, además que Jorge tenía como un ideario completamente desprejuiciado, ¿viste? Yo había militado políticamente antes del Expreso y eso, y estaba más acostumbrado a gente que se guiaba, que se regía por determinadas doctrinas, ¿viste? O por determinados libros. Jorge, los dogmas, digamos, ¿no? Digamos que él mudaba completamente de dogma todo el tiempo. Y en ese sentido también es como un buen representante de la cultura rock, porque era completamente abierto. Las ideas que tenían no partían de ninguna ideología, así que pudieras encuadrar. Era completamente libre y tenía unas ideas fantásticas todo el tiempo. Que Pipo era un buen medium como para bajarlas a la realidad, ¿viste? Porque era un tipo que, si bien tenía todo su lado místico y todo lo que conocemos de Pipo Lernoux, también tenía los pies en la tierra y era un tipo muy eficiente para justamente para llevar a cabo ideas que de repente podían parecer medio disparatadas o medio irrealizables. Claudio, vos hablaste hace un ratito, decías que la cultura rock, yo cuando era pibe, a los primeros que empiezo a escuchar hablar de cultura rock es a Clayman, es a Rosso, al Indio Solari. Vos dijiste que la cultura rock te cambia de alguna manera la manera de ver el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te cambió puntualmente a vos cuando ingresás al mundo de la cultura rock? ¿Qué parte del mundo te cambió a tu visión joven en aquel momento y todo esto, no? Y vos pensás que la perspectiva para un joven de clase media, de familia judía como yo, era seguir los pasos de nuestros padres, ¿viste? Mi papá era escribano
y él soñaba con que alguno de sus hijos siguiera su camino, heredara la escribanía, le iba bien, siempre laburó con su profesión, qué sé yo. Y bueno, el modelo que te ofrecía el sistema era perpetuar el sistema, justamente. Estudiar, recibirte, o viste, había una cuestión también de clase social. Si eras de una clase social que estaba más abajo, de repente trabajar como, no sé, viste, lo que fuera, empleado bancario o obrero de la construcción, según cuál fuera tu origen, sí, claro, tu origen social, tu barrio, y era como era una perspectiva solamente basada en lo material, y nosotros empezamos a buscar un camino espiritual, ¿viste? Claro, un camino donde las recompensas materiales no eran tan importantes, nos importaba alcanzar la plenitud o algo parecido a eso como seres humanos, y eso no estaba en los libros de la Facultad de Derecho. Claro. Así que bueno, cambió completamente la cuestión, ¿viste? Porque la música te abría la cabeza, en los recitales también conocía gente que fue como una oleada planetaria que se extendió y se llevó puesta a por lo menos un par de generaciones, claro, ¿no? Con los Beatles ahí llevando la bandera ahí en la proa del barco, digamos. ¿Podés respirar cultura rock hoy, en el siglo XXI? Sí, pero no está, digamos, no ocupa un lugar en el mainstream de la cultura, ¿no? Hay tipos que siguen siendo multitudinarios y siguen siendo cultura rock, no sé, Divididos es cultura rock, La Renga es cultura rock, qué sé yo, Los Piojos son cultura rock. León, te diría, León, bueno, trasciende la cultura rock, pero es un tipo que con raíces en la cultura rock, claro, y que ha sido siempre fiel a eso. Ahora, de última no importa el nombre que lleve, si le ponemos cultura rock, pero ese ideario humanista estaría bueno que fuera continuado, especialmente en estas épocas que pareciera que la corriente de la historia va completamente en sentido contrario, ¿no? Claro. Me parece que... Porque viste también en el Expreso, por ejemplo, otra de las cosas que tenía era mostrar que la cultura rock no había nacido con el rock and roll. Claro. Que aunque antes había tenido otros nombres, ponele, viste, qué sé yo, el Expreso sacaba notas de los tipos que habían sido como los surrealistas argentinos, ponele Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Jules Solar. Claro. Y esos tipos eran rockeros, claro, antes de su tiempo. Claro. De eso implica la cultura rock, evidentemente, claro. Eso implica. Y por eso digo que de última tampoco es tan importante el nombre que lleve, pero sí las ideas que se llevan adelante, ¿no? Claro. Bueno, vos hablaste de León Gieco, y vos tuviste un encuentro muy lindo con el tema de Ushuaia La Quiaca, ¿no? Sí. Todo ese pandemonium que armó León, que como vos dijiste bien recién, no se queda únicamente con la música, tiene una cabeza un poquito más abierta dentro de la cultura rock. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, vos sabés que justamente cuando se cumplieron ahora se van a cumplir, bueno, sí, este año se cumplen los 40 años de Ushuaia La Quiaca, donde se cumplieron los 20 allá por el 2003, 2004, por ahí, ¿no? Sí. Hicimos un libro sobre Ushuaia La Quiaca,
donde un poco León Gieco y Gustavo Santaolalla, que había sido el productor y un poco el ideólogo también de esa aventura, contaban cómo se hizo. Estaban las fotografías de Alejandra Palacios, que son impresionantes, y había testimonios de muchos de los músicos participantes. Y yo, además de hacer el libro, hice un prólogo donde justamente hacía hincapié en eso que vos decías, que decía, bueno, que no es casual que esta recuperación del folclore de raíz, porque el folclore que recuperó de Ushuaia a La Quiaca era un folclore que estaba por fuera del folclore del mainstream del folclore, ¿viste? Qué sé yo, los chachaleros, los fronterizos, todas las cuestiones que eran como el folclore más visible, digamos, con todo respeto por los chalcha y por es lo que no se ve, evidentemente. Pero bueno, esto era buscar el folclore de raíz, una forma más, formas del folclore más cercanas al folclore auténtico, digamos, sin todo el condimento. Claro. Además, ustedes iban a buscar, Claudio. Ustedes iban en búsqueda del hecho folclórico al pueblo. No es que recibían en algún lado a los artistas. No, tal cual. Bueno, León y Gustavo tuvieron como un poco como maestra, como guía espiritual de ese proyecto a Leda Valladares, que era una persona musicóloga, investigadora, además de música y poeta y escritora, que había hecho lo mismo, había hecho de hecho un mapa musical de la República Argentina, yendo a buscar el folclore auténtico en sus lugares de origen. Claro. Y eso, bueno, ellos lo consideraron como un antecedente fundamental. Incluso Leda les recomendó algunas de las personas a las que podían ir a ver, que todavía estaban, algunas, Leda lo había hecho esto durante los años 60 y primeros 70, y esto era a mediados de los 80, todavía algunas de esas personas estaban vivas y seguían cantando y tocando. Terminando esta idea que yo te estaba diciendo, que en el prólogo eso yo ponía que esa búsqueda del folclore de raíz no casualmente había sido llevada adelante por esta gente como Gustavo y como León, que provenía de la cultura rock. Porque la cultura rock te daba como la visión cósmica para encarar ese proyecto. Incluso Leda Valladares habla en Ushuaia a La Quiaca, que dice que los chicos del rock son los herederos de ese grito primal de la baguala y de la vidala, que es un grito que viene del fondo del espíritu, ¿viste? Que no tiene no tiene filtro, sale directo. Claro. Así que bueno, esa fue una excursión muy linda que lamentablemente quedó trunca, porque en un momento Cerasco, que era el director de Music Hall, que era el sello donde estaba León Gieco, dijo, no, esto ya es demasiado, y les cortó los víveres, pero bueno, o sea que quedaron regiones que ellos pensaban también repetir como la idea de un mapa musical de la Argentina, como había hecho Leda. Claro. Quedaron regiones sin recorrer, pero lo que se hizo fue fantástico, fue invalorable, ¿no? En las regiones donde se hizo, qué sé yo, en Tucumán, en Santiago del Estero. Algunas cosas después fueron continuadas por ejemplo, cuando el Chango Spasiuk hizo una especie de, muchos años después, de Ushuaia a La Quiaca, de Misiones, de toda la zona de Misiones y de parte del litoral, claro. Sí. Y él mismo decía que lo consideraba como una continuación de Ushuaia a La Quiaca, porque fue a buscar como las raíces del chamamé con ese proyecto. Claro. Claudio, te hago la última, al menos yo, sobre el Expreso Imaginario. Viste que siempre se dice si eran conscientes de lo que estaban haciendo en ese momento. Bueno, yo te pregunto otra cosa, en esa línea igual, ¿no? ¿Sos consciente con los años
¿fuiste consciente vos, Alfredo, Pipo, de todo lo que realmente dejaron para la cultura rock en cuanto al periodismo escrito, el periodismo de anticipación, por esto que hablamos, ¿no? Tantas cosas Sí. que ustedes, antes que nadie, pusieron el ojo ahí. Bueno, hemos sido conscientes un poco a través de los años al recibir la respuesta de gente como ustedes, justamente, ¿viste? Como que nos recuerdan y nos dicen lo importante que fue para mucha gente las páginas de esa publicación. Eso, por supuesto, no puede hacer menos que llenarte de orgullo y tratar de hacerle honor a esa cosa que empezamos con el Expreso, porque también otra cosa que pasa, viste, que en este país ves tanto panqueque que se da vuelta en el aire, que bueno, yo pretendo ser fiel a esa ideología de la cultura rock y a esa cosa que empezamos con el Expreso. Bueno, yo 2 cositas te voy a pedir, que nos hables de los corresponsales, si te acordás de aquella época. Había un muchacho en Rosario, un tal Rodolfo Páez, que anduvo bastante bien, ¿no? Anduvo bastante bien, sí, esa fue una idea, creo que fue de Pipo la idea, porque empezamos a ver que, bueno, mucha gente nos escribía del interior. Imagínate que en el interior se sentían más desprotegidos todavía que aquí en Buenos Aires, y contándonos de lo que pasaba en sus ciudades o en sus provincias, grupos, nos comentaban recitales. Entonces nosotros les propusimos que se convirtieran en corresponsales, los tipos que más escribían, que eran más piolas para relatar, para documentar, para hacer una crítica de un recital, contar algún hecho así destacado, que se convirtieran en corresponsales de sus provincias. Bueno, Patricia Perea también. Claro, el premio era justamente enviarles una corresponsal una credencial del Expreso, claro, que bueno, que te imaginas que para esos pibes era un tesoro, porque les permitía acceder a recitales, onda, no, yo soy el corresponsal del Expreso Imaginario, y bueno, y sí, como vos recordabas, Mariano, Fito Páez fue corresponsal del Expreso en Rosario. Patricia Perea, que pasaría a la historia como Peperina. Claro. Lamentablemente ya no está con nosotros, sí. Patricia fue una buena amiga mía, se convirtió en corresponsal del Expreso en Córdoba, y hubo más gente que ahora no recuerdo, pero Sandra Russo también nos acercaba como Sandra Russo ¿no se acercó también Sandra Russo se acercó, con lectores también? Sí, a través de una carta o de unas cartas del correo de lectores. Claro. Y bueno, y nosotros le propusimos que se diera una vuelta por la redacción y se convirtió en colaboradora del Expreso, y eso fue también el inicio de una carrera periodística muy, muy destacada por parte de Sandra. Qué plantel de gente, uno se piensa rápidamente, Claudio, ¿no? Desde el Negrito Fontova hasta Fernando Basabru, ¿no? Tanta gente que realmente fue parte del Expreso, ¿no? Sí, nuestro fotógrafo Huberto Sagramoso, Click Moderno, la tapa de Click Moderno, que era mucho más que fotógrafo. Bobby Curto, que era como un experto en la cultura oriental, era como un maestro zen dentro del Expreso. El Negro Fontova, que era muy, muy, muy importante. José Luis D'Amato, que era un tipo que también muy pionero en cuanto a su visión de la ecología, y además la llevó adelante en su propia vida. Después se mudó a Córdoba, a San Marcos Sierra, hizo una casa ecológica que venían a hacerle notas de distintos lugares del mundo. José Luis nos dejó también hace poco, el año pasado creo que fue una pérdida muy importante, pero fue una parte muy importante de todo el Expreso, porque era ecología y ciencia
sus terrenos y los manejaba con mucha autoridad y con mucha creatividad. Así que bueno, un montón de gente. Estoy dejando afuera. Sí, pues fue una movida tan grande que pasa esto. Está Resorte Hornos también, por ejemplo. Resorte, ahí va. Claro. Resorte que fue, bueno, que apareció y era... el Negro Fontova le dio la bienvenida porque era el tipo que lo podía ayudar, porque el Negro Fontova tenía que hacer todo, ¿viste? Las ilustraciones de los avisos, claro, de las notas, de todo. Y entonces vino Resorte y compartió un poco ese trabajo del dibujo, el dibujo artístico, que era parte de la gráfica del Expreso. Claro. Bueno, y un tipo también muy metido con la ecología, que después se fue a vivir a Bariloche, hizo una revista muy importante, Alternatura, que, bueno, también una revista contracultural de la región con una visión ecológica muy importante.